noticias falsas. Entrevistas. Continuamos con el programa, casi las 2:30 del mediodía ya en la Argentina. Vamos a seguir indagando o mostrando por ahí las alternativas que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste en cada una de sus carreras, sus universidades, sus unidades académicas, y en este caso vamos a traerla un poquito más a un terreno en el que estamos más habituados, ¿no? Como es el periodismo, la comunicación. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a Agustina Bojor, que ella es periodista, y en el marco justamente de su tránsito dentro de la carrera realizó una investigación, obviamente, sobre el Pata Costa, que es un desaparecido de la última dictadura militar de la ciudad de Paso de los Libres, ¿no? Sí. Que bueno, desapareció en marzo de 1976, y bueno, la idea es conocer un poquito también de la historia, justamente vinculado a este feriado que tuvimos el día lunes, justamente por lo que es la memoria y la verdad y la justicia, al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado, ¿no? De la dictadura militar en la Argentina, la más sangrienta de su historia. Agustina, buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Acá desde Paso de los Libres, les mando un saludo. Bueno, contanos un poquito qué despertó en vos, bueno, quizás también compartir localidad, de alguna forma, imagino que fue uno de los disparadores, pero ¿qué te llamó o qué te interesó para realizar la investigación en torno a la figura del Pata Costa? Bueno, la verdad que en la carrera un poco te orientan a que cuando vos vas a elegir un tema de tesis te tiene que interesar, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es algo, para mí, de lo más importante. Te tiene que interesar porque de alguna manera vos tenés que también inspirarte y sacar como ese lado de que a vos nadie te va a obligar a hacer la tesis, entonces sí, tenés que prácticamente buscar un motivo, y mi motivo con respecto a lo que fue la dictadura en Paso de los Libres, sí, y puntualmente la historia de Pata, es que yo conozco la historia desde muy chica. Mis uh-huh. abuelos viven a media cuadra de donde Pata fue secuestrado, que fue en su hogar, entonces había ahí como una conexión que yo, entrando en la universidad y también adentrándome en lo que es el periodismo de investigación, bueno, me fui por ese lado, y la verdad que no me arrepiento. Este trabajo es un trabajo que yo lo empecé a hacer desde 2022, uh-huh. Y cada vez fui investigando más, adentrándome más, haciendo más entrevistas, y bueno, y me terminé decidiendo a que mi tesis vaya por este lado. Uh-huh. ¿Con qué te encontraste, digamos? ¿Cómo fue todo ese proceso una vez que tomaste la decisión? Imagino por ahí una cuestión más emocional a la hora de hacer el trabajo de campo, ¿no? Las entrevistas, tratar de conocer un poquito más de la historia puntual del Pata, el contacto con la familia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y es un proceso emocional. Si bien uno tiene que sacar ese lado profesional, sí, y tratar de un poco poner los pies sobre la tierra, si a vos el tema te moviliza, nada, te lleva por ese lado de querer emocionarte, y está bueno porque termina siendo, como dije antes, como un plus, ¿no? A brindarte y a ponerte inclusive más en empeño de hacer las cosas desde una manera más responsable. Yo siempre lo dije, y se lo dije inclusive en su momento al hermano de Pata, que se llama Carlos, esto lo hago yo como un homenaje también. Cuando empezás a hacer las entrevistas y empezás a leer un montón, porque esto del proceso de tesis te lleva a tener que leer mucho, empezás a conocer más detalles. En mi caso puntual con Paso de los Libres fue tratar de conocer cómo transcurrió la dictadura en una ciudad chica de Corrientes, uh-huh, que en ese momento no tenía más de 30.000 habitantes, una ciudad que históricamente fue muy militarizada, habían un servicio de investigación, ni más ni menos, que funcionaba en la ciudad. Entonces hay algo en toda esta investigación que te lleva también un poco a querer conocer cómo la gente vivió la dictadura en ese momento. Y Libres fue de esas ciudades que sucedió en varios lugares de Argentina, vivieron de una manera, creo yo, distinta a lo que se vivió, no sé, en ciudades como Buenos Aires, que la dictadura fue algo
un caos, Sí. y acá era más un poco ese silencio que se corría, sí, inclusive en el caso puntual de Pata Costa, que él fue secuestrado el 22 de marzo de 1976, a él lo secuestran 2 días antes de lo que después en su momento se dio a conocer como el anuncio de la reorganización nacional. Claro. Cuando él desaparece, inclusive esa misma noche su padre lo empieza a buscar, empieza a ir a la policía, empieza a preguntar por su hijo, él se encontró con una sociedad libreña que le dio la espalda. Y las familias de las personas que eran desaparecidas o secuestradas en esta ciudad eran mal vistas, sí, porque que era la voz se corría como eran, que prácticamente estas personas algo hicieron para que sean secuestrados, algo hicieron para que hoy en día ya no estén con sus familias. Entonces había un poco de esa soledad en la búsqueda que representó, inclusive toda la búsqueda de Pata. Sus padres fallecieron sin saber qué sucedió con su hijo, y hoy en día quien lleva la lucha es su hermano, y ya pasaron 49 años de su secuestro y todavía no se sabe qué sucedió con él. ¿Y cómo es la reacción de la sociedad libreña hoy en torno a esto? Digo, después de tu trabajo, incluso porque vos también lo que haces con el trabajo es volver a poner en cuestión toda esa situación, digamos, ponerle nombre, ponerle el apellido, ponerle familia, lo traes de vuelta, ¿y cuál fue la reacción de la sociedad libreña ante el hecho hoy, 49 años después? Mira, puntualmente, acá hay una asociación que es la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que trabajan mucho, es dirigida por Alejandra Mumbach, una profesora e historiadora de Paso de los Libres, que tuvo muchos trabajos con la UNE sobre las dictaduras. Acá hay una ciudad, yo creo, un poco dividida, porque quien fue juzgado, por ejemplo, fueron varios juzgados, ¿no? Obviamente por la desaparición de Pata, pero el autor material del secuestro hoy en día vive y hoy en día tiene prisión domiciliaria. Que un poco te choca el hecho de que igualmente, por más de que tenga prisión domiciliaria, esta persona sale de su hogar. Vos te podés cruzar con alguien que secuestró y hoy en día mantiene un pacto de silencio en Paso de los Libres. Entonces, yo creo que ya hay algo más amplio que está sucediendo a nivel país, y es que el negacionismo volvió prácticamente, o dejó de ser un tema tabú, podemos decir. Ya no hay vergüenza en negar lo que sucedió. Hoy en día te discuten una cifra, entonces esto también se refleja acá. Yo creo que el punto importante, tanto de mi trabajo como el trabajo de un montón de otras personas que hacen sobre la dictadura en la provincia, y el trabajo que hace la asociación acá en Libres, es mantener la memoria viva. E inclusive este lunes, que fue la marcha por el 24 de marzo, en Paso de los Libres cayó un diluvio. Yo no sé cómo estuvo en Capital, chicos, pero era un diluvio torrencial y se marchó con paraguas, y habían al menos 50 personas, y después se hizo todo un evento en la municipalidad donde hubo micrófono abierto, donde se leyeron cartas de otras personas desaparecidas, de familiares. Entonces, yo creo que, como está pasando a nivel país, es un trabajo también de dejar la memoria alta, ¿no? De tratar de trabajar para que esto se recuerde como lo que fue un plan sistemático de desaparecer personas. ¿Crees que la politización del hecho, digo, en el devenir de la historia argentina, digo, más allá de la discusión del número, que me parece reducir totalmente lo que pasó a la cantidad de desaparecidos, insisto, si fue 1, 10, 100, 1000 y el Estado estuvo detrás, es igual de grave, me parece que dejar de lado esa discusión, pero ¿crees que la politización del hecho tenga por ahí un impacto en la manera en la que la sociedad hoy se apropia de esto y lo discute o no, acompaña o no? No sé, yo creo que Argentina siempre fue un país muy de grieta, ¿no? Muy River Boca en todos los sentidos. Y lo que está sucediendo ahora puntualmente es que se pone en discusión un hecho histórico que sucedió y que hay pruebas. Entonces yo creo que es también un poco faltarle respeto a un montón de familias que sufrieron pérdidas, que hoy en día no pueden ni siquiera llorar un cuerpo, ¿sí? Porque no sabemos dónde está. Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, puntualmente lo que sucedió con lo que publicó el gobierno el día lunes, ¿no? Con el video de
de Agustín Laje, la historia es casi completa, una provocación. Es casi una provocación. Y es también marcar una postura de parte del gobierno, y que también lo hicieron el año pasado. Y es también abrir las puertas a que se puede discutir un hecho tan aberrante. Y yo creo, desde mi postura, desde lo que yo me fui interiorizando en este trabajo, es que no hay nada para discutir. ¿Sí? Realmente lo que sucedió fue atroz, y yo creo que igualmente hay muchísimas y muchísimas personas que van a seguir defendiendo el hecho de que lo que sucedió no puede volver a suceder nunca más. Y se vio en las calles, y yo creo que se ve año a año, y estas provocaciones o estas cosas que se dan con este tipo de videos o de este título de contar una historia completa, lo que hacen es un poco también generar esa reacción, y al menos vi fotos de Corrientes, pero al menos lo que sucedió en Plaza de Mayo el lunes fue increíble. Fue muchísima gente a defender lo que es esto, a defender los derechos de un montón de familias que hoy en día lloran a familiares, que lloran esto, ¿no? Lo que sucede puntualmente con el caso de Pata, de una familia entera que hoy en día sigue sin respuestas, porque hay un pacto de silencio que no se rompe. Exactamente, con lo cual hace todavía por ahí más complejo incluso abordar la situación. Digo, el mensaje del gobierno, claramente coincido con vos, es una provocación a todos los que están detrás de esta lucha, que generalmente son las familias, más allá de que por ahí las organizaciones políticas acompañen, traccionen, sumen, son muchas de las familias que lo que están buscando es justamente saber dónde están sus hijos, sus primos, sus hermanos, sus nietos, con lo cual hay un valor social muy grande detrás, y me parece que, insisto, reducir esto a lo que uno ve en redes del no son 30.000, me parece que es quedarnos con una nimiedad en torno a lo que terminó siendo históricamente esto que algunos denominan un proceso, y que no fue más que, como vos decías hace un ratito, un plan sistemático de desaparición de personas que no pensaban de la misma manera que la dictadura militar en ese momento. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo que nos moviliza a muchos estudiantes, porque esto también quería comentar. Son muchos estudiantes los de la UNE que estamos trabajando en tesis sobre dictadura, y es un poco aportar a nuestra provincia más claridad, ¿no? Sobre algo que sucedió. El año que viene se van a hacer 50 años. Y en el caso de Paso de los Libres, hay muchos trabajos, porque repito, los trabajos de Alejandra Mumbach, en su momento hubo varios trabajos inclusive de periodistas de Brasil, porque recordemos que Paso de los Libres es una ciudad fronteriza. Al ser ciudad fronteriza, lo que sucedió acá en Paso de los Libres puntualmente fue que se llevó a cabo el Plan Cóndor, ni más ni menos. Había todo un plan sistemático de desaparecer personas en el puente de nuestra ciudad, que se llamaba Operativo Murciélago. Lo que hacían justamente era secuestrar a personas que intentaban cruzar desde Brasil a Argentina o viceversa, y después a esas mismas personas secuestradas les hacían reconocer a otras para, secuestrarlos también. Inclusive era todo un plan, ¿no? Inclusive tenemos un montón de centros clandestinos de tortura que se llevaron acá inclusive en Paso de los Libres. Estaba el centro llamado La Polaca, que es ahí donde se especula que pudo haber llegado Pata Costa, pero todavía inclusive no se sabe nada de lo que sucedió con él, porque el pacto de silencio no se rompió nunca, y estamos hablando de que uno de sus secuestradores aún sigue vivo, y ese pacto por ahora no se rompió. Dos cositas, una en función de esta: ¿crees que este anuncio del gobierno de desclasificar archivos en torno a lo que sucedió hasta el 83 podría ayudar, o es más una cuestión justamente de política y en pos de la lucha que da el gobierno de, muy entre comillas, la historia completa? Y yo creo que hay que ver por dónde lo encara. Los que saben el número real, si tanto, para mí esto ya es una postura mía, ¿no? Hablo puntualmente. Los que realmente saben el número de desaparecidos son ellos. Son en su momento lo que fueron los militares. Claro. Y nunca lo dieron a conocer.
A mí lo que me preocupa es que, de nuevo, es caer en una cifra, es caer en un número, como si eso reflejara o minimizara en realidad este hecho tan aberrante que es que en su momento se haya armado un plan sistemático que tenía zonas, tenía subzonas, áreas en donde el ejército trabajaba justamente para secuestrar a muchísimas personas. Hay mucho discurso sobre los montoneros. Yo les digo, chicos, secuestraron bebés, hicieron desaparecer a un montón de personas que no tenían ni siquiera una relación política con el partido a lo que ellos estaban en contra. Entonces, lo digo yo porque yo fui nieta de una persona que estuvo por muchísimos años en una lista fija de personas a desaparecer y mi abuelo corrió con la suerte de que nunca llegaron a su casa, pero cuando se dieron a conocer las listas su nombre estaba ahí. Entonces, repito, caer en el número es para mí minimizar. Nada quita el hecho de que miles y miles de personas fueron asesinadas y hoy en día tampoco se sabe dónde están sus cuerpos. Y lo otro tiene que ver con, bueno, este trabajo que estás haciendo, que empezó como tu tesis, hoy continúa con la investigación. ¿Qué te gustaría que pase con esto? ¿Cómo ves la proyección de todo este trabajo? Y una tesis te lleva su tiempo, más cuando es de investigación. Mi tesis puntualmente va a ser de producción. Yo estoy armando un podcast sobre esto. Y la verdad que lo que a mí me interesa es aportar un poco más de historia a mi ciudad. Es poder brindar un homenaje también a la familia de Pata, que yo les tengo mucho aprecio, pero puntualmente me interesa poder dar ese fruto, ¿no? De poder generar algo más, un producto que quede, que se recuerde, que se pueda ver. Yo prometo que para el año que viene ya podemos estar terminando la tesis. Mira que te vamos a meter presión, ¿eh? Es un camino largo, a veces hoy hablábamos con mis amigas de la facultad de que nadie te presiona a hacer la tesis, entonces como que vos sola tenés que presionarte a sentarte y hacer. Es el doble filo, ¿no? Pero bueno, te pregunto, se va a terminar y se va a hacer. Te pregunto, ese podcast que estás elaborando ahora, ¿tiene algo que ver con...? Tengo entendido que vos ya habías investigado previamente esto antes del proyecto de tesis y habías hecho una crónica y también un podcast, ¿puede ser? Sí, eso fue para una materia en la facultad para tercer año. Sí, ahí fue como adentrarme en el tema recién y puntualmente el año pasado es donde más leí, más investigué, porque ahí yo me di cuenta, si yo pensaba que yo sabía un poco del tema, en 2022, el año pasado, me pasó de decir no sé nada y tener que leer un montón y darme cuenta de lo extenso que es y de la responsabilidad que equivale a hacer un trabajo y hacerlo bien, como corresponde, con el tiempo y con todo. Estamos hablando de que yo tuve que aprenderme, partiendo de la base, cómo funcionaban las zonas, subzonas, cómo funcionaba el ejército. Todo el organigrama militar. Claro, porque el país se dividió completamente. Corrientes formaba parte, por ejemplo, de la zona 2. Y ahí es donde existió la subzona 24, y ahí es donde empieza a entrar un poco Paso de los Libres, pero era mucho entender y tratar de leer. En mi caso, de leer fallos, por ejemplo, de lo que fue el juicio sobre la desaparición forzada de Pata, sentarme a leer fallos. Claro. Y yo no tenía idea y me costó muchísimo y bueno, y cuesta, pero por eso digo, es un proceso largo, pero se hace con mucha responsabilidad. Agustina, muchas gracias por el tiempo, por estos minutos, por el contacto y por contarnos un poquito también de este trabajo. Obviamente los éxitos y las fuerzas para poder terminarlo, ojalá que sea dentro de pronto y lo más rápido posible, así también lo podemos empezar a compartir justamente para ayudar en todo este proceso de homenaje y de reconstrucción de memoria, en este caso del Pata Costa. Muchas gracias, muy amable por tu tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Les mando un beso. Un abrazo grande. Agustina Bojorqué, periodista, ella de la ciudad de Paso de los Libres, que bueno, un poco también a través de lo que fue su paso por la carrera de licenciatura en Comunicación Social dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, en una de las materias que implica también el trabajo, la producción, la investigación. Ella se encontró con este caso,
que un poco la tocaba de cerca también, porque como decía ella, es nieta de una persona que estaba en una lista para ser desaparecida. Después se encuentra con la historia, producto de que justamente sus abuelos vivían a media cuadra de la casa del Patacosta, y bueno, eso hizo que tenga un interés muy particular, aparte del hecho de que ella es de Paso de los Libres, ¿no? Y esto implicó una reconstrucción, un conocimiento, un trabajo ahí a fondo para tratar de plasmarlo en una producción que va a ser un